Navidad. Una época de alegría donde dejamos nuestros problemas de lado y nos sentamos con la familia a ver películas como Mi Pobre Angelito, El Grinch, El Extraño Mundo de Jack o cualquiera de las cientos de películas genéricas sobre Navidad. Oigan, ya vi ese programa, ya lo vi, es clásico. Ahí es cuando Ralph se viste como hombre del espacio. No puede ser que lo hayas visto. Es nuevo. Algunos hasta se ponen a ver Duro de Matar porque ya saben, es una película navideña. Pero hay una película que siempre aparece en las listas de las mejores películas navideñas. Un clásico del cine perfecto para ver en estas épocas y que sin embargo conozco a poca gente que lo ha visto. Estoy hablando de Qué bello es vivir. No, esa es La vida es bella. Hablo de esta. Aunque fácilmente podría llevar otro título como Pesadilla antes de Navidad, porque la historia de esta película en verdad es una pesadilla para el protagonista. Pero por si acaso tú no has visto esta maravilla, déjame te pongo en contexto. Cuando el director estadounidense Frank Capra regresó a su país al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se encontró con un cuento titulado El regalo más grande, escrito por Philip Van Doren. Capra inmediatamente se interesó por llevar la historia a la pantalla y se puso a escribir un guión junto a Frances Goodrich y Albert Hackett. También Dalton Trumbo y Dorothy Parker intervinieron en el guión, pero no figuran en los créditos. La producción de la película corrió a cargo de la productora que Capra había fundado en abril del 45, Liberty Films. Esta productora lamentablemente fracasó y solo pudo producir dos películas, Qué bello es vivir y Estado de la Unión, ambas dirigidas por Capra. Una de las razones por la que esta productora se fue a la quiebra tan rápidamente es que precisamente esta película fue un fracaso en taquilla. No pudo recuperar lo que se invirtió en ella. Y la verdad, esta situación yo no termino de explicármela porque además de que la cinta me parece muy buena, representa muchos de los valores estadounidenses de la época. Se presenta el crack del 29, la crisis de los 30 y los valores establecidos por el New Deal, política en la que el gobierno daba ayuda a los campesinos y creaba empleos para el sector obrero, además de que también se presenta un poco de la Segunda Guerra Mundial. Aunque, por este lado, pienso que una de las razones del fracaso de la película podría ser que tras la vuelta de los soldados de la guerra, después de ver un montón de atrocidades, puede que no muchos se creyeran un cuento lleno de bondad y alegría. Como sea, el protagonista Jimmy Stewart, uno de los actores más importantes de los 40s y 50s, que también fue a la guerra, estaba muy contento con la película y recordaba el rodaje como una de las mejores experiencias de su vida. Pero el fracaso de la película a largo plazo se recompensaría, ya que cuando Capra no podía sostener más a Liberty Films, Paramount adquirió a la pequeña productora y por lo tanto se quedó con los derechos de la película. Unos cuantos años después, la Paramount vendió los derechos de algunas de sus obras, incluyendo esta, por lo que la película pasó a ser de distintas distribuidoras y productoras hasta que llegó a Republic Pictures, una distribuidora que en 1974, 28 años después del estreno de la película, olvidó renovar los derechos de autor de ella, por lo que la cinta pasó a ser de dominio público. Esto repercutió en que distintas televisoras alrededor del mundo empezaron a transmitir la película sin pagar ni un centavo. Esto a la vez hizo que la cinta llegara a más personas y que se convirtiera en un clásico navideño. Por otra parte, Frank Capra la consideraba su mejor película. Si acaso el único pero que le llegó a poner el director a su obra es que a finales de los 80 la película fue coloreada, cosa que no le agradó para nada ni a Capra ni a Stewart. Habiendo visto la versión original a blanco y negro y la versión a color, no estoy tan de acuerdo con el director de la cinta. Me parece que los colores sí llegan a potenciar la cinta en ciertos momentos, como la secuencia de las luces neón hacia la hora y media de metraje. Claro que el color se ha ido mejorando desde hace 30 años, por lo que puede que la primera versión coloreada no fuera nada buena. Fuera de eso, Capra incluso la consideraba una de las mejores películas que se habían realizado en toda la historia del cine, y en eso sí estoy un poco más de acuerdo. La película comienza de una manera perfecta, con varias tomas de un pueblo envuelto en nieve, acompañadas de una melodía navideña y de las voces de distintas personas, quienes están pidiendo a Dios ayuda para un hombre llamado George Bailey. Un comienzo que encaja perfectamente con la concepción que muchos tenemos de un cuento navideño. Después pasamos a ver estrellas y galaxias que comienzan a brillar y a hablar. El director Frank Capra representa a las figuras de Dios y de San José como estas galaxias, las cuales envían a un ángel, que primero es presentado en forma de estrella, a responder a las súplicas anteriormente mencionadas. Obviamente esta película tiene ciertos toques religiosos, lo cual no debería suponer ninguna crítica ya que estamos hablando de una película navideña. Pero aún así, para aquellos que no somos tan cercanos a una religión, el uso de esos elementos no resulta en un problema, pues la película está muy lejos de ser un panfleto católico.
La película es sobre todo la historia de una persona, con la que todos nos podemos identificar a mayor o menor grado. Es la historia de George Bailey, quien en la primera secuencia en la que aparece se encuentra jugando con sus amigos en el hielo, animándolos a deslizarse en él con una pala. Es entonces que su hermano pequeño, Harry, se hunde en el agua y George va a su rescate, lo cual lo dejará con un resfriado y una infección en su oído izquierdo, misma que le impedirá escuchar a través de ese oído por el resto de su vida. Esta secuencia apenas si dura 1 minuto, pero es muy efectiva al presentarnos muchos de los temas que se abordarán en la película. Por ejemplo, la amistad, el amor que George tiene por su hermano y sobre todo que el protagonista estará dispuesto a hacer muchas cosas por otros, aun cuando esto le traiga severas consecuencias, en este caso la pérdida de audición de su oído izquierdo. El siguiente fragmento y último de la niñez de George, que dura aproximadamente 5 minutos, termina de presentarnos otros temas importantes. Por ejemplo, a personajes secundarios como el interés amoroso o el padre, a quien George profesa un profundo cariño y quien será de vital importancia para el resto de la película. Pero lo más importante que se nos presenta es la cooperativa de su padre, la cual realiza préstamos y construye casas para las familias del pueblo. Y a su vez se nos presenta al villano de esta película, el cual es uno de esos villanos que son muy pero muy malos, pero de alguna forma funciona muy bien. Se trata del señor Potter, un hombre muy rico que es casi dueño del pueblo. El señor Potter, al contrario de los Bailey, es un hombre individualista que nunca se preocupa por los demás, aunque prácticamente vive a costa de los habitantes del pueblo y de las excesivas rentas que les cobra. Incluso el que el señor Potter esté en silla de ruedas es una metáfora, ya que siempre necesita quien lo empuje. Y sí, este personaje es como un Ebenezer Scrooge de Canción de Navidad, solo que aquí nadie le vendrá a abrir los ojos y no habrá redención. El viejo es un maldito y continuará siendo un maldito por lo que le quede de vida, además de que tampoco recibe su merecido. A pesar de todas sus malas acciones, sigue existiendo al margen de las buenas personas y acciones del pueblo. Esto, además de ser más creíble, permite que la película no se vuelva tan cursi, pues ni toda la bondad del pueblo van a cambiar al señor Potter, ni vendrá ningún espíritu a abrirle los ojos. En esta película la ayuda va para George Bailey, quien se nos presenta como un joven con grandes ambiciones, quien quiere viajar por el mundo, estudiar una carrera y volverse millonario antes de los 30. Y al igual que a todos nos sucede, pronto estos sueños se ven derrumbados a base de duros golpes de la vida. Por una u otra razón, George Bailey se ve imposibilitado para salir de su pueblo y vivir las aventuras que quiere. Siempre que está cerca de lograrlo, debe quedarse para ayudar a alguien más, y no tanto porque deba o quiera hacerlo, sino más bien porque eso es lo correcto, y George es un hombre que siempre antepone el bien de los demás antes que el suyo. Y sí, esto en primera instancia puede sonar irreal o aburrido, ya que los personajes tan buenos y bondadosos no siempre logran crear conexiones con el público, ya que no llegan a sentirse reales. Sin embargo, George Bailey sí se siente real, porque de verdad es un tipo con muy mala suerte. La cantidad de cosas entre comillas malas que le suceden hacen que uno como espectador se quiera pegar un tiro, pero el guión también va soltando unas cuantas cosas positivas que nos hacen ver que no todo en la vida es malo y que se trata más de una cuestión de enfoque. Aún más importante que esto, y volviendo al punto sobre que el protagonista de la película es una persona muy buena, está en contraposición que él no siempre está feliz con hacer las cosas correctas. Esto es lo que hace que se sienta como un personaje real. George Bailey es un tipo al que no siempre vemos feliz. Será todo lo buena persona que pueda, pero eso no evita que se enoje, que grite, que golpee o que se vea tentado por el señor Potter. Y todo esto se ve potenciado por la brillante actuación de James Stewart, quien logra darle todas las capas necesarias y ser creíble en cada una de ellas. Es creíble en el papel de buen tipo y también cuando necesita ser más duro, así como cuando está fatigado o cansado, y al igual que todos, George Bailey tiene un límite. Ese límite llega en una víspera de Navidad, en sus años 30, cuando se encuentra cansado y desesperado. Siente que su vida no ha valido la pena y preferiría no haberla tenido. Es entonces que Clarence, el ángel enviado en respuesta a las súplicas del pueblo, le muestra cómo hubiera sido el mundo si George nunca hubiera nacido. Y esto, aunque sucede avanzado el metraje, lo cuento porque es algo que se ha adaptado en miles de ocasiones. Los Simpsons, Los Padrinos Mágicos, La Teoría del Big Bang o iCarly son algunos ejemplos de programas en los que probablemente ya hayas visto esta historia. Tú deseaste que Spencer fuera normal. ¡Sí, ya lo sé! Tú eras quien eras porque Spencer era quien era. Tú lo cambiaste y eso cambió tu vida. Y tengo que insistir en que a pesar de que esto pueda parecer artificioso, no lo es, pues la película tiene más que ofrecer que buenas intenciones.
Es más bien una gran reflexión sobre el humano y de cómo cada uno de nosotros tocamos la vida de otros a niveles que no nos podemos imaginar. Lo que en la realidad no siempre podemos vislumbrar, las consecuencias de nuestros actos, el cine sí lo puede mostrar, y esta película es un excelente ejemplo de ello. Además, la maestría con la que Frank Capra dirige esta película, realizando unos hermosos primeros planos de los personajes en puntos clave de la historia, y dejando la cámara correr por momentos para captar toda la emoción de los actores sin realizar cortes, hacen que la realidad de la primera hora y la fantasía de la segunda logren mezclarse con total credibilidad. Así que esta película en realidad puede verse en cualquier época del año y en cualquier momento de nuestras vidas. Pero la Navidad, y sobre todo la de este año que ha sido uno tan lamentable, potencian las virtudes de esta película. Una época en que esos sentimientos de alegría por las fiestas, pero tristeza por la retrospectiva del año, nos ayudan a disfrutar de mejor manera esta historia, y a verla con los mismos ojos y oídos con la que el ángel Clarence lee y escucha la historia de Tom Sawyer y George Bailey, dos personajes con un gran espíritu aventurero. Si logramos ver esta película con esos ojos, podremos recordar que esta es una vida maravillosa. You see, George, you really had a wonderful life. Don't you see what a mistake it would be to throw it away?